Hola estudiantes, ¿cómo les va? Espero que anden todos muy bien. Para esta oportunidad he decidido entregarles a ustedes un video que nos narra un poco lo ocurrido durante el periodo histórico comprendido entre los años 1930 y 1955 de la República Argentina. Durante el transcurso del video nos vamos a encontrar con distintos relatos de economistas e historiadores que nos van a servir de gran utilidad para poder comprender lo que ocurría por aquellos años. Por ejemplo, cómo se desploma el modelo agroexportador argentino a partir de una gran crisis económica y financiera que se va a dar allá en los Estados Unidos. ¿Qué políticas de Estado se llevaron adelante en Argentina para poder afrontar esa situación de crisis? Y también vamos a poder observar las distintas tentativas que hubo para poder encaminarnos en la senda del desarrollo industrial a gran escala y las consecuencias que aquello nos trajo. Bueno, no les cuento más nada, los dejo con el video y espero que lo disfruten. Qué década extraordinaria la de 1930, de cambios profundos, políticos, sociales. Y sí, porque es un cambio de fin de un periodo de la historia económica argentina y política, el comienzo de uno nuevo, y desgraciadamente cuando el país más necesitaba la democracia para resolver los conflictos, se vinieron abajo las instituciones. Y además la caída de las exportaciones de los productos agropecuarios argentinos por la crisis de 1930 va a provocar el crecimiento del sector industrial a través de la sustitución de importaciones. Desde luego, y una crisis de la política económica, porque las viejas ideas de la ortodoxia ya no podían administrar las consecuencias de la crisis. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se erige como la nueva gran potencia mundial, amenazando la hegemonía británica. Con sus fábricas trabajando al tope, el clima de euforia contagia a los norteamericanos y los convence de que ese crecimiento será imparable. Estamos en los felices años 20, en los años locos. Este optimismo desenfrenado empuja a gran parte de la población de los Estados Unidos a comprar acciones en la bolsa. Hacia fines de la década del 20, grandes y pequeños ahorristas adquieren gran parte de las empresas convencidos de que ganarán mucho dinero gracias a ese fabuloso crecimiento que se da por descontado. Como muchos eligen ahorrar en acciones, su precio y con él el valor de las empresas crece enormemente. Todo marcha bien hasta que surgen preocupantes señales de que esta ola de optimismo ha llevado a las empresas a producir muy por encima de las cantidades demandadas, exceso que las obliga a detener la producción, acumular stock de mercaderías y expulsar mano de obra. Esto hace que el valor de las empresas caiga a pique y empobrezca a todos los que habían elegido ahorrar en acciones. El 29 de octubre de 1929 pasa a la historia como el Jueves Negro. Ese día se produce el famoso crack en la bolsa de Nueva York. Esta quiebra financiera tiene un impacto notable. La crisis arrastra a todos los sectores económicos y lleva a la ruina a numerosos bancos. En poco tiempo, millones de hombres y mujeres pierden sus trabajos, sus ahorros y, en ocasiones, sus viviendas. En virtud del peso que había adquirido Estados Unidos en la economía mundial, la crisis se generaliza. La producción y el comercio de Occidente se contraen. Las fuerzas del mercado son insuficientes para actuar libremente, acomodar los desajustes y restablecer el equilibrio. Los países industrializados imponen barreras proteccionistas y reducen el precio de las materias primas y los productos agrícolas, lo que afecta especialmente a los países exportadores como la Argentina. Las ganancias capitalistas se reducen y los trabajadores pasan a vivir en la miseria.
En 1930, la economía mundial colapsó. Aquella Gran Depresión obligó a las potencias a abandonar los preceptos del libre mercado y el proteccionismo comenzó a ser la regla. Los países del viejo continente europeo dejaron de comprarnos bienes primarios, poniendo en jaque al modelo agroexportador que desde 1880 imperaba en la Argentina. Un país que no podía colocar sus productos primarios en el exterior tampoco podía obtener las divisas para comprar los bienes importados que necesitaba. Aquella fórmula que lo había convertido en el granero del mundo ya no podía colmar la demanda interna. Era necesario un cambio profundo y estructural. Un cambio que abasteciera tanto la demanda de bienes de consumo como de trabajo. Por primera vez en nuestra historia, se alzaría con fuerza y más que nunca nuestra industria nacional. La crisis del sistema capitalista que estalló en 1929 alteró la división internacional del trabajo entre el centro y la periferia. Los países europeos suspendieron las importaciones de productos primarios provenientes de la periferia. En consecuencia, las exportaciones argentinas cayeron y faltaron divisas para afrontar la importación de productos industriales. Frente a esta situación, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina consideraron conveniente desarrollar la actividad industrial para sustituir algunas importaciones. Los grandes capitalistas agrarios impulsaron el crecimiento industrial, además de controlar los circuitos de comercialización y finanzas. En estos años tuvieron una fuerte presencia en la industria los capitales estadounidenses, alemanes, franceses y en menor medida ingleses. La sustitución de importaciones comenzó en la industria textil, la producción de artefactos eléctricos, la metalurgia y la elaboración de alimentos. Esa industrialización por sustitución de importaciones tiene su propia dinámica y su propia lógica. No es posible comenzar por producir todo, sino que se comienza a producir los bienes más sencillos que antes se importaban. Alimentos, textiles, industrias básicas, digamos, que se suele llamar de fácil sustitución. Por ejemplo, la producción de petróleo, la refinación de petróleo, la de productos metalmecánicos, de bienes de tecnología relativamente sencilla. No estamos hablando nunca de productos muy sofisticados, ¿no? Lo que se denominan productos de consumo final no durables. Aunque la primera etapa de la sustitución de importaciones dependió en gran medida de la metalurgia liviana, el general Manuel Savio soñó con construir una verdadera industria pesada nacional. El plan del general Savio fue un proyecto político para industrializar el país, orientando su principal actividad hacia el desarrollo de la industria pesada. Su proyecto buscaba alcanzar la producción de materias primas y materiales básicos para la industria manufacturera que permitieran al país actuar con completa soberanía. Lo importante de un sistema de control de instrumentación es que esté interrelacionado. Y mantenerlo en una posición es mantener una dirección. Su primer paso hacia la industrialización argentina fue la creación en 1930 de la Escuela Superior Técnica. La Escuela de Savio se convirtió en el semillero del que surgieron los nuevos ingenieros militares, los cuales se encargarían de la explotación de yacimientos, de la construcción de industrias y de toda la infraestructura para el plan industrial. Hacia el año 1939, la Segunda Guerra Mundial otorgaría un nuevo impulso a nuestra economía, consolidando a la industria argentina como uno de los sectores más importantes del entramado productivo local. Las potencias dejan de vendernos productos industriales porque reconvierten toda su industria a una industria belicista, pero nos siguen comprando granos, lo que genera que sea una sustitución de importaciones ya en un marco de expansión económica. La guerra va a consolidar ese desarrollo industrial que se venía dando los ponchazos en la década del 30. La industria creció inicialmente por la
falta de divisas para importar. Y eso abrió espacio de rentabilidad para producir cosas necesarias. Y ese fue el primer paso, digamos, de la industrialización sustitutiva de importaciones, después de la crisis del 30. Pero no constituía todavía un objetivo de las políticas públicas. La industrialización no se había incorporado como un objetivo del Estado Nacional. Eso aparece con Perón en el 46. Y en realidad las previsiones en el contexto de la guerra eran bastante negativas respecto a lo que iba a suceder allí. Finalmente no le fue tan mal a la economía argentina en esos años, entre 1939 y 45. El crecimiento fue más bien moderado, del orden del 3,6% anual, pero sí creció más el sector industrial, ¿no? Aunque algunas actividades o ramas sufrieron el desabastecimiento de insumos. Claro, viene de capital, hubo un proceso de descapitalización, incluso en la infraestructura, sistema ferroviario. Fue un periodo de aislamiento, de compras de cosas que el país todavía no producía y que eran esenciales. John Maynard Keynes, economista inglés, considerado uno de los más importantes del siglo XX. La teoría keynesiana surgió como respuesta a la Gran Depresión de los años 30, proponiendo una política donde el gobierno interviene en la economía en momentos de recesión, aumentando el gasto público y estimulando la demanda, aunque ello implique un incremento del déficit fiscal. Las teorías de Keynes pronto se aplicaron en muchos países del mundo. Argentina no fue la excepción. Un ejemplo de estas medidas son las juntas reguladoras de granos, de carne, de algodón, de yerba mate, creadas entre 1932 y 1934 por el gobierno de Agustín Pedro Justo. Las juntas tenían facultades para fijar precios, controlar la elaboración y la comercialización en cada una de esas áreas. De esta manera el Estado controlaba o promovía distintos sectores de la producción. Mediante los controles de cambio, el gobierno de Justo monopoliza la compra y venta de oro y divisas extranjeras. Debido a la gran escasez de divisas que había para pagar la deuda e importar los bienes de primera necesidad, era necesario administrar muy estrictamente las divisas disponibles e impedir la especulación. Y para tener un mayor control de la política monetaria y cambiaria, en 1935 se crea el Banco Central. A esto se suma una política fiscal que incluye nuevos impuestos para compensar los que tradicionalmente se cobraban a las importaciones. Estas medidas del Estado trataron de sostener el modelo en las nuevas circunstancias, pero subsistía la idea de una Argentina periférica asociada a la potencia hegemónica, que era Gran Bretaña. Es decir, esto no formaba parte de un replanteo de la política económica argentina, sino más bien una adaptación del sistema establecido a las consecuencias de la crisis. Durante la crisis del 30, las viejas ideas de la ortodoxia no pudieron resolver la crisis. Y en ese escenario de vacío teórico surgió un gran pensador, el profesor John Maynard Keynes, profesor de la Universidad de Cambridge, que planteó que era indispensable la intervención del Estado a partir del gasto público y de otras medidas para reactivar la demanda, porque el sistema por sí solo no recuperaba las posiciones de equilibrio. Ese mensaje tuvo una enorme repercusión en el campo de la teoría y también en la política económica. En los Estados Unidos, en la misma época, el presidente Roosevelt comenzó a aplicar una serie de medidas de reactivación que se conocieron como el New Deal, el nuevo trato, precisamente para reactivar el empleo y sacar a la economía norteamericana de la profunda depresión en la cual estaba sumergida. El 4 de junio de 1943 se produce el golpe que derroca al presidente conservador Ramón Castillo y da fin a la década infame, ¿no? En ese golpe, en el grupo de oficiales unidos, participa Juan Domingo Perón como coronel. El gobierno militar que se instala después del golpe de Estado, en el marco de la emergencia de la guerra, comienza a adoptar una serie de medidas que después profundizaría el general Perón cuando llega al poder. Entre esas medidas figuró la creación del Consejo Nacional de Posguerra para coordinar precisamente las acciones del sector público en una situación tan crítica como era la guerra mundial y el impacto que tenía sobre la economía argentina. Industria Metalúrgica y Plástica Argentina, IMPA, es una fábrica con larga trayectoria. Comenzó a producir aluminio y plástico en la década de 1930. En 1947, durante el primer gobierno de Perón, fue integrada a la Dirección Nacional de Industria del Estado, DINIE. Aún conserva en funcionamiento maquinaria de esa época. Perón inicia su presidencia en 1946. En un momento en que buena parte de la sociedad argentina reclamaba mayor equidad y justicia, y en un mundo en el cual el Estado estaba adquiriendo una fuerte participación en todas partes,
principalmente en los países que habían sido beligerantes. El peronismo combina una mayor intervención del Estado y el apoyo a la industria con una política salarial favorable a los trabajadores. Esto amplía el mercado interno y el consumo, y es lo que permite el crecimiento del sector manufacturero. En 1962, INPA se convirtió en una de las primeras cooperativas del país. Raúl, director de INPA, ingresó a la fábrica en el año 1981, cuando aún estaba en todo su esplendor. Hola. Buenos ¿qué días. tal? Marcelo. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Todo bien, gracias. ¿Quiere venir a ver la fábrica? Me encantaría. Bueno, adelante, señor. Bueno, gracias. Raúl, ¿por qué no me cuenta un poquito cuando usted entró y qué se hacía en ese momento en la fábrica? Esto abastecía a los demás sectores, o sea, esto era la madre, la que daba el material en bobinas, de acuerdo al espesor que cada lugar lo necesitaba para seguir trabajando. ¿Y cuántas secciones había acá en la misma planta? Está, por ejemplo, esta es la sección fundición, una sesión. Laminación, 2 sesiones. Después está la parte de prensa 3, la parte de pomos 4, imprenta pomo 5, papel aluminio 6, y después estaba la parte de expedición y la parte de control de calidad. ¿Y en total más o menos cuántas personas llegaron a trabajar en Y yo en el año 81 cuando entré acá acá éramos casi 550 personas. Después fue mermando, como todo lo que sabemos, pasó la época de Alfonsín, después vino la época de Menem. La materia prima básica. La materia prima es el aluminio. Estamos hablando de una empresa semi-integrada, por decirlo de alguna manera, porque la materia prima básica, el lingote, se traía desde afuera. En el momento que usted entró, básicamente ya la producción era local, nacional, proveniente de Aluar, ¿no es cierto? Claro, porque esta empresa, de acuerdo al rubro, es una empresa que trabaja con, digamos, con 3 rubros que se puede decir. Primero, metalúrgico, segundo, químico y tercero, pintura. Y gráfico, por los distintos tipos de procedimientos que hay. Esta empresa había pertenecido anteriormente a la Dirección Nacional de Industrias del Estado, a la DINIE. Claro, DINIE, desde claro. la época del peronismo. Claro, de acá salieron componentes para los aviones Pulqui. Todos los componentes se laminaban acá, del mismo aluminio salían las alas, del mismo Pulqui las alas salieron de acá, el cuerpo, el fuselaje, todo eso salió todo de acá, menos el motor. Perón ha dicho, ya fabricamos hasta el último tornillo del avión. Construcción del Pulqui, la más extraordinaria expresión de la aeronáutica justicialista. Ahora a su prueba consagratoria. El gobierno peronista aplica una importante política de nacionalización. Se estatizan algunos servicios públicos, los ferrocarriles, los teléfonos y también algunas actividades fabriles. Se crean empresas públicas y otras mixtas, con parte de capital privado. Se trata de un Estado que no solo regula, sino que además se transforma en un Estado empresario. En esta política de redistribución del ingreso se da una doble transferencia de recursos, del agro a la industria y desde los empresarios industriales a los sectores trabajadores. Con el peronismo se producen ciertas transformaciones de la estructura productiva argentina, el empleo y la distribución del ingreso. Se trata de un cambio social significativo. Una de las medidas claves es la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio en 1946, el IAPI. Esta institución tiene el derecho exclusivo de manejar la casi totalidad de las exportaciones e importaciones del país. Controla y monopoliza el comercio exterior. Realiza todas las compras de las cosechas y de la producción ganadera y las coloca en el mercado internacional. Luego transfiere parte de los pagos recibidos por esta exportación a la industria
a través de las importaciones de insumos y equipos. Las políticas del gobierno de Perón provocaron un gran impulso a la demanda interna, al empleo, al crecimiento, y efectivamente la industria creció fuertemente, porque la sustitución de importaciones ahorraba divisas por un lado, pero por el otro lado generaba nuevas demandas de maquinarias, equipos, insumos y materias primas. Por otro lado estaba la compra de los servicios públicos nacionalizados. En una primera instancia se usaron las reservas acumuladas durante la guerra, pero poco a poco era indispensable generar capacidad de pagos externos para poder sostener la viabilidad del modelo. Sí, no obstante, los años de expansión y de bonanza económica de la economía peronista fueron bastante fugaces. Ya a fines de 1948 comenzaron a manifestarse los primeros problemas en el sector externo, en la balanza comercial y también en el frente interno con la aparición de la inflación, o una inflación ya más importante. El tema era que la industria demandaba muchas divisas para funcionar, pero no las producía, y las divisas provenían del campo. Digamos, el estrangulamiento externo por la falta de divisas se agrava por esta situación del campo y revela la vulnerabilidad del modelo, es decir, que no era sostenible un modelo de industrialización sin resolver simultáneamente la restricción externa. Y en ese contexto se ensaya el plan de estabilización de 1952 que conduce Alfredo Gómez Morales, que había reemplazado a Miranda al frente del Banco Central. Claro, porque sucedió naturalmente que en esta mejora de los sectores asalariados en la distribución del ingreso, comenzaron a surgir conflictos distributivos graves, y en la medida en que la economía empezó a tener problemas de crecimiento, este conflicto se fue expresando en la tasa de inflación, que aparece como un problema en esa época y que se mantiene durante un prolongado periodo, a tal punto que en el siglo XX la Argentina tuvo un récord mundial de inflación. Es decir, más allá de estos problemas económicos que estamos hablando, Marcelo, estaba el tema de la sociedad dividida, peronismo-antiperonismo, y ese conflicto insalvable culmina con el golpe de Estado y el inicio de una nueva etapa política, no tanto económica, porque en definitiva algunos rumbos que se tomaron bajo el gobierno peronista se mantuvieron hasta el 76, hasta el golpe de Estado del 76. Allí sí se produce un cambio de rumbo dramático y trágico. La inflación es una enfermedad que obedece a muchas causas. La Argentina tuvo el siglo pasado, el siglo XX, el récord mundial de inflación, por la convergencia de muchos factores: el desorden económico, los golpes de Estado, las crisis de balance de pago, las devaluaciones masivas, el conflicto social. De tal manera que este fue un mal endémico durante mucho tiempo en la Argentina. La falta de divisas producida por la incapacidad de exportar los bienes agropecuarios revela la vulnerabilidad del modelo. Es decir, demuestra que no es sostenible un modelo de industrialización si no se resuelve simultáneamente el problema de la balanza comercial. En ese contexto se ensaya el Plan de Estabilización de 1952 que conduce Alfredo Gómez Morales desde el Banco Central. Se trata de un plan de ajuste que implica una decidida vuelta al campo y un repliegue de la política salarial de Perón. Se fijan los salarios para bajar el consumo y aumentar los saldos exportables, y también para atacar la inflación. El plan resulta bastante exitoso. La balanza comercial empieza a ser nuevamente positiva y se contiene la inflación. Y sobre la base de ese éxito se empieza a diseñar una nueva estrategia económica que va a plasmarse en el segundo plan quinquenal a partir de 1953. El proyecto industrialista de Perón provocó un cambio muy profundo en la economía argentina y muy importante. Y al mismo tiempo sus limitaciones demostraron que faltaban condiciones básicas para que ese proceso se consolidara a largo plazo y terminara conformando una economía industrial moderna, abierta, competitiva, de una ancha base agropecuaria, pero con un poderoso sector industrial. Esas condiciones incluían la cohesión social, lograr un consenso básico entre las fuerzas creadoras en la Argentina para respaldar la transformación. Requería el orden macroeconómico, solvencia fiscal, equilibrio monetario, competitividad. Requería también consolidar una visión propia del desarrollo nacional, integrado al mundo pero parado en los propios recursos y en la propia capacidad de iniciativa de los argentinos. Y todo esto requería también estabilidad institucional de largo plazo, porque una sociedad en transformación es una sociedad conflictiva, en la cual hay continuamente conflictos y hacen falta reglas para transar los conflictos. Si esas reglas no están, el conflicto termina frustrando el proceso.
Entonces todos estos elementos que constituyen la densidad nacional de una sociedad estuvieron ausentes en parte durante el gobierno peronista y volvieron a estar ausentes de allí en más hasta la tragedia que se inicia en 1976. Han transcurrido desde entonces 4 años de patrióticas empresas. Intensa ha sido la obra. Se asegura y cimenta el poderío económico de la nación, centralizando el régimen bancario. Se nacionalizan los servicios ferroviarios. Las empresas de capital foráneo pasan a ser bien patrimonial del Estado, evitándose la evasión de beneficios. Se extienden las rutas del aire, ayudando al progreso con el tiempo y la abreviación de distancias. Se vincula más a los argentinos con los argentinos y al país con todos los otros del mundo. Se pone en ejecución una nueva política migratoria y contingentes enormes de trabajadores, técnicos y profesionales vienen a producir a nuestra tierra. Se estimulan las inclinaciones vocacionales de la juventud, facilitándoles los medios de constituirse en hombres útiles a la sociedad en los oficios o manualidades de sus preferencias. Se contempla con verdadero amor el problema del humilde, hasta hace poco desheredado social. La esposa del primer magistrado, Eva Perón, se entrega con vehemente dedicación a la obra humanitaria y dignificadora. Los niños, a quienes el general Perón otorgó privilegios únicos, son grandemente favorecidos en la cruzada social. Se modelan sus almas, se ejercitan sus mentes y se preserva su salud.